Señoras y señores, amables amigas y amigos de Facetas, sean todos bienvenidos a este canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Como siempre estamos de manera periódica ingresando a sus hogares, aquí en Potosí, en Bolivia o en cualquier parte del mundo. Un saludo especial para nuestros amigos suscriptores y también invitarles a quienes aún no lo han hecho, suscribirse. Tendrán de manera periódica todos y cada uno de los programas que Iván Marcel Durán Fernández presenta a través de este canal de YouTube y este programa denominado Facetas. Hoy es la jornada correspondiente al 10 de febrero del año 2023. Hoy, señoras y señores, quiero hacer un homenaje especial, un homenaje al bello departamento de Oruro. A Oruro, que tiene el poder de sus brazos para generar la economía aquí en Bolivia, a ese departamento abnegado, a ese departamento donde todavía los ferrocarriles son una muestra, son el vestigio de que Bolivia tiene aún su historia. En fin, Oruro es un departamento que, estando casi en el centro de Bolivia, bifurca sus economías a los 4 puntos cardinales de la República de Bolivia. Sean todos bienvenidos a Facetas en este homenaje especial para Oruro. Si usted y también usted ha seguido de manera periódica todos y cada uno de los programas de Facetas, se habrá dado cuenta que muchos de ellos están prácticamente basados en la historia de Bolivia, en la historia en este caso de Oruro. Y para quienes aún no lo han hecho, a partir de hoy esa es su oportunidad para darse cuenta que Facetas realmente es un programa que está donde otros no lo están. Y como les decía, este programa siempre ha tenido esa parte tan especial de realzar el homenaje a los departamentos de Bolivia. Y también en muchas oportunidades, ahí están nuestros programas en nuestro canal de YouTube que lo demuestran todo lo que estamos afirmando, pero les decía que de manera periódica nos hemos siempre basado en las historias de Oruro, una revista que procede del Centro Cultural de la Feria del Desempolvado. En muchos programas, señoras y señores, hemos hecho conocer todos y cada uno de los fascículos de estas revistas. Y voy a volver a hacerlo antes de hacer, valga la reiteración, el homenaje al departamento de Oruro, que hoy prácticamente está de aniversario, hoy 10 de febrero. Un saludo especial para nuestros amigos, amigas, para nuestros hermanos, para nuestros coterráneos que viven allá en ese bello departamento de Oruro. Y para quienes viven en Potosí, orureños, hay muchos orureños que viven en Potosí, orureños que viven en otros departamentos y también orureños que viven fuera de Bolivia. Felicidades. Facetas hoy hace un programa especial dedicado al aniversario de Oruro. Pero les decía que las historias de Oruro, que procede del Centro Cultural de la Feria del Desempolvado, y gracias a la gentileza de nuestro gran amigo en Oruro, Fabricio Cazorla Murillo, es que presentamos, en algún momento habíamos mostrado estas revistas, las historias de Oruro, con esto que es tan incomparable, los ferrocarriles en el departamento de Oruro. Prácticamente Oruro se identifica plenamente con los ferrocarriles. Aquí está una versión antigua. Y esto corresponde a la edición de octubre, número 22 de las historias de Oruro. Este es un fascículo. Otro fascículo que se lo vamos a presentar enseguida, señoras y señores, permítanme, es que también en algún momento ya hemos hablado, otro fascículo de las historias de Oruro, con su gran equipo, el siempre añorado y recordado San José de Oruro. Esto, por ejemplo, corresponde a la número 25, edición de mayo del Centro Cultural de la Feria del Desempolvado. Luego tenemos la edición número 39 de septiembre del 2018, Historias de Oruro. Aquí está uno de los primeros vehículos automotores que ingresó a la ciudad de Oruro. Es otro gran fascículo con un gran contenido. Luego tenemos Historias de Oruro, edición de marzo, abril, mayo, número 20 de la Feria del Desempolvado. Las tranvías que seguramente eran de gran utilidad en su momento, casi a comienzos del siglo XX,
y que hoy prácticamente son un gran recuerdo, que es gracias precisamente a las historias de Oruro. Edición de abril número 15, otro gran fascículo, otro gran contenido en las historias de Oruro, que hoy está de aniversario. Historias de Oruro, aquí está Machacamarca, dice. Cómo no darse cuenta de que todo eso es prácticamente parte de la historia de Oruro. Edición de noviembre de 2014, Historias de Oruro, la número 28. Aquí tiene. Ahí en la parte inferior dice Machacamarca. Seguimos revisando Historias de Oruro, edición marzo-abril de 2015, número 30, Centro Cultural de la Feria del Desempolvado. Otra gran revista, con un gran contenido. Y poco a poco nos estamos acercando para presentar, gracias a las historias de Oruro de la Feria del Desempolvado, algo especial y diferente para este 10 de febrero del año 2023. Historias de Oruro, abril 2018, fascículo número 38, Guerra del Pacífico. Esta revista prácticamente no la he podido ver todavía porque sigue en su plástico. Dice la guerra del Pacífico. Bueno, tengo muy pocos ejemplares, me gustaría tener más, estoy seguro que lo vamos a lograr. Este número, el de noviembre 2020, número 1 del Centro Cultural de la Feria del Desempolvado, también he presentado ya en alguna oportunidad y está grabado en uno de los programas de Facetas. Historias de la Guerra del Chaco. La historia de los detentes, por ejemplo. Y para la edición de hoy, señoras y señores, quiero presentar ahora, o tomar de base, tomar de fuente, si el término cabe, todo lo referente a los indígenas danzantes en Oruro, Bolivia, y que voy a tomar de las historias de Oruro, mes de febrero del 2018, la número 37 del Centro Cultural de la Feria del Desempolvado. Créame que para mí es un honor tener algunos ejemplares de esta maravillosa revista Historias de Oruro, y que sin lugar a dudas no tiene nada que envidiar a otras publicaciones, porque lo que más me interesa y lo que más siempre me llama la atención, y por supuesto es lo que más aplaudo, es de que en cada uno de los 9 departamentos de nuestra amada Bolivia, al tener su propia cultura, su propia historia, es básicamente lo que eso va formándose en este tipo de publicaciones. Así que pónganse cómodos, porque enseguida comenzamos con las historias de Oruro en la edición correspondiente a este 10 de febrero del año 2023. Que a propósito ya se acerca el carnaval, este carnaval 2023, y Oruro también tiene la satisfacción de contar con un título de la UNESCO. El Carnaval de Oruro, como todos saben, es ya un monumento, es un gran homenaje, es un patrimonio cultural e intangible de la humanidad. Eso es lo más importante. Y el Carnaval de Oruro, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la historia, de la histórica danza de los incas. Voy a permitirme mostrar estas fotografías que publica esta revista. Dice, la histórica danza de los incas. Escribió este artículo en la revista Historias de Oruro, Mauricio Cazorla Murillo, y esto ha tenido, por supuesto, en su cuarta edición, publicada en La Paz del 2008, pero esto ha tenido, como les decía, el concurso primero de Teresa Gisbert, en la obra Iconografía de la editorial Gisbert, en la cuarta edición La Paz 2008, también de Evelyn Mendoza Salazar David, es decir, publicaciones en bibliografía que están aportando su granito de arena para hacernos conocer esto de la histórica danza de los incas. Hace muchos años, en el Carnaval de Oruro, se presenta un conjunto cuyos integrantes realizaban su recorrido rumbo al santuario de la Virgen del Socavón en cadencioso paso y con personajes que siempre llamaron la atención, vestidos con largas cabelleras, capas hermosamente bordadas con el tata inti, en la parte posterior axu, sandalias, uncu, sipi, etc. Inaugurando este interesante cortejo, personajes de lengua, barba de coraza y espada acompañadas por un clérigo, ostentando la cruz en la mano derecha y la Biblia en la mano izquierda, un Cristóbal Colón con estandarte real y un personaje parecido a un rey.
esta danza llamada de los incas pasaba desapercibida y recibía explicaciones simplistas que contentaron nuestro argumento a momento de exponer su esencia y significado. En este sentido, algunos trabajos de investigación nos ilustran sobre su interesante pasado y el porqué de su presencia en la entrada del sábado en honor a Nuestra Virgen de la Candelaria del Socavón. Entre esos intentos nos encontramos algunos muy antiguos, entre ellos de Augusto Beltrán Heredia, que nos explica que esta danza es una danza que rememora la muerte de Atahualpa a través de esta comparsa, además de tener en su expresión callejera un teatro que es considerado una reliquia por el quechua primitivo. Y una explicación coherente precisamente es la que nos ofrece Beltrán Heredia sobre una danza ritual que rememora un hecho pasado. Sin embargo, es necesario saber el origen de su representación y la data. Y el mismo autor establece que a finales de los años 50 del siglo pasado había dejado de presentarse la danza como se la conocía y se presentaba, otra con elementos nuevos. En este sentido, encontramos una primera explicación sobre su antiguo origen en la localidad de Yardicoya. Y conocemos que remotamente se presentaba en esta localidad y en San Pedro de Challacollo, con muy poca consistencia y mantiene memorial oral de esta representación geográficamente en venta y media. Coincidentemente, el encomendero de la provincia de Paria, Lorenzo de Aldana, quien además fundara en San Pedro de Challacollo su obra Pía, con muchos beneficios, entre ellos un hospital, fue casualmente capitán del ejército de Almagro. Suponemos fue testigo del drama que vio de los incas, particularmente en la muerte de Atahualpa, y es interesante referirnos a esta población muy próxima a la ciudad de Oruro, tomando en cuenta que fue el centro de la encomienda. En esta localidad de San Pedro de Challacollo se consolidó una doctrina que beneficiaba a los indígenas urus. El benefactor dejó un testamento que fue por muchos años, inclusive en el periodo republicano, objeto de diferentes interpretaciones para beneficio de algunas autoridades o familias. Esta comunidad se encontraba organizada en 4 aylus. Y es interesante que en los alrededores existan además muchas iglesias del periodo colonial de data antigua y que posiblemente pertenecieron a la doctrina. Esta encomienda heredó en los últimos días de la colonia los límites con la villa de San Felipe de Austria. Se encontraba en un lindero distante a 5 manzanas de la Plaza del Rey, sobre la calle Santa Bárbara. Actualmente existe una apacheta en uno de los cerros que establece este antiguo límite, y de esta manera, los indígenas de Challacollo, que eran de ascendencia uru, realizaban sus actividades culturales en los extramuros y se realizaban por ende representaciones o recreaciones en los cuales los caciques tenían un rol importante, especialmente de las festividades religiosas. Es interesante además que la iglesia de San Pedro de Challacollo haya poseído una imagen de la Virgen de la Candelaria o del Socavón. De acuerdo a la tradición oral, en algún momento algún conjunto salía del sector de lo que actualmente es el Hospital de San Juan de Dios. Luego, en procesión o desfile hacia la antigua capilla de la Virgen del Socavón, pues esta imagen era objeto de devoción desde el periodo colonial. Y debemos establecer que además en el sector de la ranchería de San Miguel se realizaban las mismas representaciones con algunos elencos teatrales y procesos culturales similares para luego iniciar su peregrinación a la capilla. Ahora bien, entre las recreaciones que se desarrollaban se encontraba el drama de Atahualpa, el diálogo de Mancocapa y Huaynacapa, recopilados por el cura Carlos Felipe Beltrán, pero además de otras representaciones ya desaparecidas como los chunchos convertidos y chiriguanos que se convierten. Y este último vendría a ser una desconocida representación para el origen de la danza de los tobas, que dejaría de lado la clásica versión de su incorporación en la entrada del Carnaval de Oruro por su representación de los chunchos que vienen de sus tierras a saludar a María Santísima. Y la autoridad citada, Beyersdorf, hace un análisis de los relatos que sirvieron para las recreaciones, las que tienen variación en relación a Yardicoya y Challacollo. El primero posiblemente es el que ha quedado como herencia en Oruro para el periodo de carnaval. El investigador citado Augusto Beltrán Heredia recopiló uno de los relatos llamados La conquista de los españoles. Es similar a la que se representaba en Yardicoya por la presencia de los personajes como los 14 incas de la dinastía
el rey turco, rey de España, vasallo, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Inca Atahualpa, Yahuyahuiza, cura Hernán mejor, Luque Inca, Huáscar, Huiñay Apu, cautivo cristiano, soldados, Cucumari, Cristóbal Colón, cura Valverde, Satanás Lucifer. En Crucero de Belén, próxima a Chayacoyo, se encuentra un relato actualizado y muy interesante en el cual está dividido por 10 escenas y que presumiblemente haya sido recopilado de los diálogos recreados a memoria por sus habitantes. Y el investigador Estanislao Aquino Aramayo nos refiere que la danza de los incas ha ido formándose en el tiempo en una versión orureña y citarina, aunque reconoce la influencia de Caracol. Estamos, señoras y señores, presentando Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Y hoy estamos con este pequeño pero significativo homenaje a nuestro departamento que es parte de nuestra amada Bolivia, al departamento de Oruro. Felicidades a todos los orureños en este 10 de febrero del año 2023. Pero hoy, a propósito, estamos haciendo este homenaje desde Facetas con una lectura respecto de la historia del origen de los indígenas danzantes. Y estamos tomando prácticamente de base la revista Historias de Oruro del mes de febrero del año 2018 y que tiene su origen en la Feria del Desempolvado. Antes de continuar, déjenme mostrarles primero lo que contiene esta revista, aquí en esta parte. Sin lugar a dudas, eso es importante. Esta fotografía, la que ustedes acaban de ver, tiene relación con la jerarquía de los incas junto al rey turco y unos diablos que posan durante el carnaval de 1939. Voy a volvérselos a mostrar. 1939. Esa es la fotografía, no es muy visible. Pero algo que también me ha llamado la atención es una reproducción de las escenas del carnaval de Oruro como las conocidas a mediados del siglo XIX, y es esta correspondiente a la colección del conocido bordador Gregorio Flores. Y en esta escena, dice, van a advertir entre los personajes al Diablo y Jucumari, que encabeza el grupo por detrás de Huáscar y Atahualpa, luego Mama Oglio y Manco Cápac y Huayñahuilla, el rey turco, los soldados españoles, las ñustas, el cura Valverde, los chunchus que se convierten y la banda de músicos. Este cuadro, el que ustedes van a ver, fue elaborado en acuarela y tiene fechado el año de 1930 y constituye un importantísimo documento de ilustración sobre los personajes del Carnaval de Oruro. A ver, vamos a tratar de mostrárselos en forma íntegra este cuadro. Es así. Es prácticamente que tiene una gran longitud este cuadro, pero esto representa al Carnaval de Oruro. Y es la parte más elegante, diría yo, de esta publicación de las historias de Oruro, porque contiene esa réplica en el interior de esta revista. Finalmente, señoras y señores, para concluir este nuestro relato sobre el origen de los indígenas danzantes, dice, el relato a la que hace referencia es posiblemente el ejecutado en Yarvicoy, y sin embargo, este relato presentado en nuestra ciudad, vale decir en Oruro, merece algunas consideraciones importantes, y dentro de las figuras que se incluyen en el relato aparece la figura de Colón junto a la de Pizarro. Para explicar esta presencia nos remitimos a la obra ya citada de Teresa Gisbert, en la cual nos cita además a Nathan Wachel y un texto de José María Arguedas, del cual se encuentran dos fuentes, una que corresponde a un dibujo de Guamán Poma y Ayala, y otra del prólogo a una edición de Garcilaso de la Vega de 1723. En el primer caso se representa gráficamente la muerte de Atahualpa con la pena de degollamiento siguiendo un mito de Cajamarca. El otro menciona que Colón pasa a América junto a Pizarro. El descubridor supuestamente envió españoles a reconocer el Perú, llegando a conocer el mismo Atahualpa, y por eso se hizo una especie de alianza. Colón mandó una especie de comitiva que disparó ante el palacio de Atahualpa, y esta alteración heredada del siglo XVIII fue posiblemente representada no solo en Oruro, sino también como muestra la imagen de Copacabana. Y en el relato de Oruro, Diego de Almagro era representado por un militar español, pero a usanza de las imágenes difundidas de los conquistadores durante el siglo XX, y a diferencia de Yarvicoya y Challacoyo,
que eran representados con uniforme militar del ejército español del siglo XIX. Y otro elemento interesante es la muerte de Atahualpa, que se lo hace por fusilamiento. Y en la actualidad, dice esta publicación, la danza de los incas se presenta en la fiesta de la Virgen de la Candelaria a través de dos instituciones, la primera denominada Fraternidad Hijos del Sol, los Incas, fundada el 19 de marzo de 1906, y el conjunto de Incas Collasuyo Hijos del Socavón, fundado el 22 de septiembre del año 1978. En el caso del conjunto más antiguo, se tiene como referencia el año de 1906, que se mantiene de acuerdo a la tradición oral. Fue organizada a partir de los artesanos veleros que dirigieron su devoción a la Virgen del Socavón y fueron protagonistas junto a otras comparsas como se las conocía antes. Y desde aquel año se presenta en Oruro el relato que formaba parte de la representación callejera en la ciudad de Martirio de Atahualpa. Finalmente, es importante hacer notar, dice, que en el relato que suponemos se desarrolla en Copacabana aparecen personajes entre morenos, diablos y chunchos, y nos obliga a la analogía de lo que antiguamente se encontró en San Pedro de Challacoyo, en el cual por orden lógico se presentó este drama que componía varias obras. Desde el Inca Yupanqui, el gran constructor del imperio incaico y cuyos dominios llegaron hasta nuestra región, la muerte de Huáscar y la muerte de Atahualpa, los chunchos que se convierten y los chiriguanos que se convertirán, y por último, el relato de los pecados capitales. Este orden lógico parece que era parte de todo un calendario festivo en el cual se enseñaba a través de estas recreaciones la evangelización. Y en el caso de La Paz, si bien existe la danza de los incas, es completamente diferente, pues es muy contemporánea y el relato es inexistente. Y en el último tiempo esta danza es integrada por damas que le han dado una presencia muy diferente con la adición de figuras de la cultura inca. La danza ha evolucionado siendo muy diferente a cómo se presentaba en sus orígenes en la entrada de la Virgen del Socavón, aunque el aporte de sus componentes que se adscriben en esta danza generan espectacularidad con nuevos aportes, aunque requiere de revisión y profundización los relatos antes mencionados para recuperar las figuras que componen esta histórica danza. Para concluir, permítame mostrarles al Inca Atahualpa en la Avenida Cívica en Oruro junto al personaje de Diego de Almagro. Esta foto corresponde al año de 1968 y fue una fotografía obtenida por Hugo Canedo Arias y que publica muy acertadamente la revista Historias de Oruro. Esta es esa fotografía, ¿ves? Si se pueden dar cuenta. Esta es esa fotografía. Luego tenemos la comparsa de los incas, como era conocida a principios del siglo XX por la calle Adolfo Mier en una comitiva de abolengo y de historia. Esta es la otra fotografía. Casi a inicios del siglo XX. Son muy elegantes y muy valiosas las fotografías, muy ilustrativas, por otra parte, las que publica la revista Historias de Oruro. Enseguida les muestro albotrajes con filigramas de plata y símbolos del sol, entre antiquísimas monedas adornan el traje del Inca Atahualpa, mientras el personaje retratado portando el cetro del mundo, Corichambi, parece reencarnar vívidamente al soberano del imperio incaico. Le acompañan las ñustas como sus chumpis de plata sobre sus liglias. Esta es una fotografía que fue tomada en el patio de la prefectura de Oruro en el año de 1927, es una fotografía tomada por José Hermo Murillo Bacareza y que también acertadamente publica la revista Historias de Oruro. Esta es la fotografía a la que hago referencia. Y finalmente, el Inca Atahualpa de la danza junto a las ñustas en una de las demostraciones folclóricas en el Estadio Departamental Jesús Bermúdez a finales de la década de los años 60. Fotoarchivo Historias de Oruro. Estas otras las interesantes fotografías. Para próximos programas, señoras y señores, prometemos hacerles conocer, siempre gracias a la revista Historias de Oruro y gracias a nuestro amigo Fabricio Cazorla Murillo, la historia de la danza de los tobas en el Carnaval de Oruro, un artículo que escribió Juan Manuel Cuellar Carpio. Realmente este es un gran homenaje. Podríamos hacer la próxima semana, que el carnaval va a estar en auge. Y también vamos a referirnos a la diablada ferroviaria, reconstruyendo el antiguo origen
de algunos de sus íconos. Y finalmente la estudiantina 10 de febrero, vigente en Oruro desde 1928. Y me parece que es muy importante también referirnos a estos artículos que son muy interesantes. ¿Qué les aparece? En este 10 de febrero del año 2023, así hemos hecho un pequeño homenaje, pero este homenaje va a seguir prolongándose porque estamos en el mes del carnaval, y en el mes del carnaval en que Oruro prácticamente es uno de los departamentos junto a Santa Cruz que se esmera por mostrar un carnaval fuera del país, fuera del mundo. Y ahora que el carnaval de Oruro ha sido declarado patrimonio intangible y natural de la humanidad, pues es algo muy importante, sobre todo un patrimonio intangible. Es una expresión vívida de cultura que tienen los orureños y las orureñas. Señoras y señores, así hemos llegado a la parte final de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. En cualquier momento vamos a retomar nuestras entrevistas también de vía Zoom para conocer lo que ocurre con personajes, hombres y mujeres, más allá de Potosí, más allá de Bolivia, en cualquier parte del mundo. Yo quiero agradecerles y no sin antes reiterar mi efusiva felicitación, un abrazo a la distancia, un caluroso abrazo y apretón de manos a los ciudadanos, las ciudadanas que viven en Oruro. Muchos tenemos parientes, familiares, amigos, en fin, la relación es grande, es vasta, y creo que debemos sentirnos orgullosos de que no solamente al ser bolivianos llevamos la sangre de tales, sino que como Oruro, como Potosí, como Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, La Paz, Beni-Pando, tenemos esa esencia de constituir una sola nacionalidad. Todos somos bolivianos desde 1825. Felicidades, Oruro, y a ustedes, señoras y señores, gracias por habernos dispensado su atención a estos minutos de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, desde Potosí, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Suscríbanse y sigan con nosotros. Gracias, permiso, volveremos en cualquier momento.